Muy buenos días para todos. Les habla Laura Melo, profesional del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, y les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización de normas y especificaciones técnicas asociadas a tecnologías Cinza, elaborada recientemente por la empresa, con la participación de profesionales de diferentes áreas de la organización. En el marco del proceso de gestión del conocimiento, la Dirección de Ingeniería Especializada presenta las siguientes normas técnicas: NS 174 y NS 175. Criterios de diseño y requisitos de construcción para la microtunelación en cabo de tubería en redes de acueducto y alcantarillado. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Diego Raúl Calderón. Es ingeniero civil con maestría en Ciencias de la Universidad de Texas en Arlington. Ha trabajado en el sector público, privado, gremial y en la academia, y tiene amplia experiencia en la construcción y rehabilitación de redes con tecnologías sin zanja, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Se ha desempeñado como docente e investigador para los programas de maestría, especialización y pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana. Es conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales y docente de cursos especializados en tecnologías sin zanja. Cuenta con matrícula profesional como Professional Engineer para el estado de Maryland en los Estados Unidos. Ha sido supervisor de contratos públicos en Estados Unidos de más de $10 millones para rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado. Ha sido perito técnico de diseños y procesos constructivos para varias tecnologías en zanja en Latinoamérica. Ha prestado asesoría técnica a entidades como la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile y es autor de varias normas en tecnologías sin zanja. En los últimos años se ha venido desempeñando como profesional experto en el desarrollo y actualización de las normas técnicas de tecnologías sin zanja del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Si surgen preguntas o inquietudes, agradecemos realizarlas al final de la presentación, la cual será grabada para que pueda ser consultada a través de la página web de la organización. Sin más preámbulo, damos inicio al evento de socialización de las normas y los dejo con el ingeniero Diego Calderón para que escuchemos su presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos por la asistencia, la exposición y el tiempo para esta breve presentación y socialización de las normas tanto de diseño como de construcción con tecnología sin zanja para el método pipejacking y microtunneling. Las normas, tal cual como están en el CISPEC, son los números NS 174 y NS 175. Entonces, antes de empezar a hablar del contenido de las normas, solucionemos un tema que muchas veces es un tema técnico, un problema de definiciones, y es que en muchas ocasiones muchas tecnologías se indican como pipejacking, y cuando de pronto un diseñador dice eso hay que instalarlo con pipejacking, bueno, pero realmente ¿qué pipejacking? Porque pipejacking puede ser microtunelación, puede ser el mismo método de pipejacking, o puede ser otros métodos que utilizan la idea de pipejacking. Entonces, cuando un diseñador dice hay que instalarlo en pipejacking, es muy generalizado. Por eso es que tengo acá el título Microtunneling o microtunelación, Guided Auger Boring, que es perforación guiada con tornillos sin fin, Auger Boring, porque todos esos también se denominan pipejacking, ¿sí? Esos también les podemos decir, esos son pipejacking. Claro, son pipejacking, pero tienen una diferente forma de excavación en el frente de perforación. Entonces aquí, por ejemplo, os traigo una diapositiva de una presentación del Japan Microtunneling Association, o la Asociación de Microtunelación de Japón, en la que ellos dicen microtunelación, un método de pipejacking. Pues claro, es que utiliza la idea de hincar tubería para utilizar, digamos, como el método de pipejacking, como el método de microtunelación, perdón. Lo mismo ocurre con Guided Auger Boring o con perforación guiada con tornillos sin fin. Es uno de los métodos de pipejacking, o sea, utiliza la idea de hincar tubería empujándola dentro del suelo, pero no es como tal el método de pipejacking. Entonces, para solucionar ese tema, pues miremos la diferencia que se plantea en la nueva versión del libro del doctor Najafi, Mohamed Najafi, del cual pues tuve la oportunidad de ayudarle a generar esta segunda edición de ese libro,
Y en ese libro planteábamos con el doctor Nayafi, generemos un cuadro como estos para darle una diferencia de raíz y poder clarificar lo que es pipejacking como técnica y pipejacking como proceso. Pipejacking como técnica es la construcción de una tubería para diámetros de 42 pulgadas o mayores, en donde la tubería es empujada y la excavación o el frente de excavación se puede realizar por medio de excavación manual, por medio de pronto de una retroexcavadora pequeña que quepa dentro de la excavación. Obviamente 42 pulgadas no cabría, pero a diámetros mayores pues sí cabría, o por medio de una rozadora puntual, o por medio de una tuneladora, o una tuneladora de balance de presión de lodos. Es decir, hay grandes posibilidades para realizar la excavación en el frente de perforación, tal cual como técnica, pero como proceso, ¿sí?, que es el hincado de tubería. Hincar tubería se puede utilizar para otras tecnologías insanas. Esa idea de hincar tubería es adoptada por el método de microtunelación, por el método de perforación guiada con tornillos sin fin, o el mismo método de perforación guiada convencional. Entonces, cuando hablamos de pipejacking, podemos hacer referencia o a la técnica de instalar un tubo con cualquiera de estas opciones, o al proceso, y el proceso sería pues ya sea microtunelación, auger boring o auger boring convencional. En este caso, para nuestras normas, la norma de la empresa, la norma NS 174 y 175 hace referencia a la técnica de instalar una tubería por medio de pipejacking y a la tecnología de microtunelación, que son técnicas que se complementan, que una es para diámetros pequeños, otra para diámetros grandes, una utiliza unos equipos especiales y otros tipos de equipos. Ya vamos a ver pues cuál es la diferencia entre pipejacking como técnica y microtunelación en la siguiente diapositiva. Otra cosa importante, ¿no? Pipejacking no solamente es pipe, o sea, tubería, no solamente es hincado de tubería, también se puede hincar un box culvert, una tubería cuadrada. Entonces es importante tener en cuenta que existe esa posibilidad, y esa posibilidad es única para pipejacking como técnica. Pipejacking como técnica es la única que puede hacer el hincado de una tubería cuadrada, o más o menos cuadrada, digamos las puntas son redondeadas tal cual como un culvert. Es la única tecnología que puede realizar eso. Pipejacking como técnica, entonces, es la instalación de un tubo de revestimiento para la excavación de un túnel al mismo tiempo que se realiza la perforación. Entonces, se empuja un tubo o una serie de tubos, y algún contratista me decía en algún momento, esto es como empujar un tren desde el último vagón, y que la máquina, digamos, la máquina del tren digamos, la máquina que impulsa el tren está obviamente como está en el tren, la parte de adelante está la máquina. Más o menos es similar a esa analogía el tema de pipejacking. Los tubos hacen referencia como a los vagones, y aquí está pues la máquina del tren, la máquina que realmente impulsa todo, pero el empuje se hace desde la parte de atrás. ¿Sí? Aquí solamente tenemos perforación y no hay empuje. El empuje de las tuberías junto con la máquina tuneladora o cual sea el sistema de perforación en el frente de excavación se realiza, digamos, con un impulso desde la parte de atrás, desde el pozo de lanzamiento. La tecnología pues emplea tuberías especiales. Entonces, no es la misma tubería que se utiliza para excavación a zanja abierta, utiliza unos tubos especiales diseñados para estas tecnologías de pipejacking o microtunelación, y puede utilizar unos sistemas de gateado intermedio que permiten bajar posiblemente un poco el tamaño de los gatos en el pozo de lanzamiento, y puede permitirle también generar mayores distancias entre pozos de lanzamiento y pozos de recepción. Entonces son tecnologías que permiten la instalación de estas tuberías sin abrir zanjas y sin generar grandes congestiones, y que tienen muchos detalles, muchos detalles que hay que generalizarlos en las normas tanto de diseño como de construcción. También tiene algunos componentes adicionales, ¿no? Como ustedes ven acá, hay una grúa, pero puede tener distintos tipos de grúas. Esta es una grúa especial ahí que muestran para esta diapositiva, pero pueden ser distintos tipos de grúas. Generalmente levantan estas tuberías a grandes alturas, o digamos, puede tener grandes alturas esta grúa,
y hay que tener cuidados especiales con utilizar grúas que tengan ese brazo tan alto. También tienen plantas de separación de lodos, ¿sí? O algunas pueden tener plantas de separación de lodos, y también pueden tener pues oficinas que generalmente están en containers. Otra de las cosas especiales de pipejacking como técnica es que utiliza un muro de reacción. ¿Sí? Como el impulso de la tubería y la instalación de la tubería se hace al tiempo que se excava, hay que impulsar todo este tren de tuberías desde el pozo de lanzamiento, por lo tanto hay que tener un muro de reacción. Ese muro de reacción obviamente tiene que tener un diseño especial. Y pues utiliza esos gatos telescópicos que ya, de los cuales vamos a hablar un poquitico. La perforación, ¿sí?, en el frente puede realizarse de muchas maneras, o con máquina tuneladora, como están estas dos, puede ser máquina tuneladora de frente abierto, máquina tuneladora de frente cerrado, con doble cámara, en la cual pues se haga un ingreso del suelo y transporte del suelo de manera controlada para suelos que sean complejos, como unos suelos arenosos bajo nivel freático, pues una perforación de pronto digamos abierta, de escudo abierto, pues permitiría que de pronto ingresara toda la arena de manera rápida e inundara el túnel. Para eso pues se utilizan dobles muros o cámaras para contener y hacer un balance de presión, el empuje que realiza la máquina, de pronto también una presurización de estas cámaras, de manera que los lodos no entren a presión dentro del túnel, se contengan y pueda generarse un balance de presión y evitar de pronto un asentamiento. Pero pues las formas de perforación en el frente pueden ser totalmente distintas. Puede ser una rozadora puntual, una mini excavadora, puede ser máquinas tuneladoras, como por ejemplo máquina tuneladora para rocas, para suelos mixtos, o para suelos muy complejos, una máquina de balance de presión de lodos. Aquí vemos un ejemplo de una digamos, frente de perforación abierto, con excavación manual. Ni siquiera es ninguna de estas que son las que indica el Pipejacking Association. Es una que es prácticamente empujar la tubería y enfrente lo único que hay es una visera que permite que el operario o los operarios hagan la excavación con frente abierto. Entonces, desde el punto de vista de pipejacking como técnica, pues tenemos distintas posibilidades de perforación. Entonces, por eso es que siempre hay que especificar pipejacking, pero ¿qué? ¿Cómo se va a hacer la perforación? ¿Con tuneladora? ¿Se va a hacer con rozadora puntual? ¿Se va a hacer a mano? Hay que especificar muy bien. Aquí vemos este ejemplo que pipejacking no solamente sirve para instalación de tubería nueva, ¿no? Aquí vemos pipejacking que se está haciendo o que está encamisando por fuera a una tubería existente y se está haciendo el reemplazo de la tubería existente. Ya esta técnica pues prácticamente se llama pipe eating o digamos devorar tubería o comerse la tubería existente. Pero en este caso obviamente no está utilizando una máquina tuneladora, aunque también se pudiera utilizar una máquina tuneladora, pero es una evolución de la técnica de pipejacking. Ahora, como pipejacking es técnica y también proceso, pues exploremos un poquitico cómo es eso de pipejacking como proceso, o la idea pues de empujar tubería y hacer la instalación de la tubería empujando. La operación de empujar o hincar tubería es adoptada por muchas tecnologías insanas. Entre esas está microtunelación, que es parte de la norma NS 174 y NS 175. También es utilizada esa idea de empujar tubería por la tecnología de perforación guiada con tornillos sin fin, o Guided Auger Boring, que debe diferir o debe identificarse de manera distinta con Auger Boring convencional. Aquí vemos en el centro de la diapositiva una imagen de Auger Boring convencional, ¿sí?, que se instala directamente una tubería metálica empujándola, ¿sí?, y por dentro pues hay un tornillo sin fin que va extrayendo el suelo y lo va trayendo hasta este pozo de inicio, este pozo de lanzamiento. En este caso, en el lado de izquierdo, pues vemos una fotografía de uno de los pasos, una de las fases de la perforación guiada con tornillos sin fin, que se está haciendo la perforación guiada. Aquí hay una tubería que generalmente es de 4, máximo 6 pulgadas, en la que se hace una perforación guiada primero, y en base a esa perforación guiada, muy milimétrica, se hace una serie de expansiones para colocar la tubería final. Pero pues la tubería se instala generalmente empujándola, entonces es parte
de las ideas de utilizar como ese pipejacking, ese hincado de tubería. Y el que cubre la norma NS 174 y 175 es el sistema microtunelación, que es el que vemos aquí en esta imagen de la parte derecha. Entonces vemos una máquina tuneladora que está siendo ingresada dentro de la perforación o dentro del sitio donde se va a hacer la perforación. Subsecuentemente se bajarán los tubos uno a uno y esta serie de gatos telescópicos irán hincando tanto la máquina tuneladora como los tubos. Y ahora, pues, ¿cuál es la diferencia entre microtunelación y pipejacking, ¿no? Realmente, pues, la diferencia está en los equipos y el tamaño, ¿sí? Cuando hablamos de microtunelación, hablamos de un equipo especial, ¿sí? Que genere un balance de presión de lodos. Microtunelación tiene que tener esa restricción, ¿sí? El sistema de perforación en el frente debe ser un elemento que permita un balance de presión de lodos, es decir, no puede ser perforación a escudo abierto o totalmente abierto o que se permita pues el ingreso de las arenas y nos inunden el túnel. No, tiene que ser una máquina de balance de presión de lodos. Generalmente esa balance de presión de lodos o puede ser una máquina que permita un balance de presión de empuje o de presión de tierra. Puede ser mediante una máquina de presión de lodos, como se ve acá, en donde hay estas mangueras negras y estas mangueras verdes, en donde se hace la inyección de los globos bentoníticos dentro de unas cámaras que realizan pues ese balance del peso del suelo, del peso del prisma del suelo, lo balancean con la presión que ejercen los gatos y la presión de los líquidos que llegan a estas cámaras. Y se hace el balance para que lo que se extraiga del suelo, ya triturado por la máquina tuneladora, no sea muy rápido, que permita de pronto que se formen hundimientos sobre la vía o sobre la rasante. Puede ser otros sistemas. En Japón se utilizan otros sistemas con tornillos sin fin controlados con un diafragma que permiten hacer ese balance de presión de tierra. Pero generalmente en nuestro territorio, en Estados Unidos y en Europa, se utilizan máquinas de balance de presión de lodos o máquinas tuneladoras de balance de presión de lodos. Digamos que no he tenido la experiencia de ver estas máquinas japonesas utilizándose en Latinoamérica. Entonces, microtunelación, estamos hablando de esta máquina en especial. También estamos hablando de microtunelación diámetros menores a 42 pulgadas. Y eso lo que indica es que pues difícilmente va a entrar o va a poder entrar una persona a hacerle alguna reparación o algún cambio o alguna adecuación a la máquina tuneladora una vez ha arrancado. En microtunelación tenemos ese problema, ese lío, porque las tuberías que hacen el bombeo de los lodos hacia la máquina tuneladora y que sacan el suelo con los lodos hacia el exterior, hacia la rasante, ocupan tanto espacio, además que se requiere un espacio, por ejemplo, para un láser, para tener la guía de la instalación, y otros sistemas bentoníticos de pronto de lubricación de los tubos, que hacen que el espacio sea muy reducido, inclusive a veces es imposible llegar hasta la máquina tuneladora para hacerle alguna reparación. Entonces, en el tema de microtunelación hay que tener mucho cuidado, porque si se encuentra, por ejemplo, un bolo, ¿sí?, una roca que no fue descubierta por el diseñador en la mitad de la instalación, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Hay que de pronto posiblemente hacer un pozo de rescate, porque es imposible de pronto llegar hasta el frente de excavación, hasta la máquina tuneladora, y tratar de cambiarle los elementos de la rueda de corte, ¿vale? Entonces, es importante tener esas cosas en cuenta para poder de pronto pedir de pronto una máquina tuneladora más grande que permita ese mantenimiento de la máquina tuneladora. Una máquina tuneladora pequeña pues genera ese tipo de riesgos, pero no quiere decir que sea una máquina mala, ¿no?, o que sea un método malo de microtunelación, digamos, en ningún caso. Microtunelación, pues como es prácticamente un hijo del sistema pipejacking, pues tiene unos componentes muy similares. La tubería que se utiliza para el sistema de microtunelación es la misma que se utiliza para el sistema o para la técnica de pipejacking, solo que de diámetro pequeño. También utiliza una grúa para poder bajar las tuberías. En este caso tenemos este tipo de grúas, pero puede ser una grúa de pórtico. Entonces puede ser distinto tipo de grúa. También tiene unas oficinas que son tipo caseta, tipo contenedor, que fácilmente transportable, y sí o sí, generalmente para nuestro ámbito colombiano, para la presa, para el acueducto de Bogotá,
tendríamos que tener un sistema de lodos, un sistema de separación de lodos que nos permita recircular los lodos bentoníticos y separar lo que es el suelo excavado de los lodos. Sí o sí, porque se utiliza una máquina tuneladora de balance de presión de lodos. Entonces, una vez definido esto, pues podemos ahondar más en el tema de las normas. El tema de pipejacking y microtunelación en la empresa no es nada nuevo. Los primeros proyectos tecnologías instantâneas pipejacking se empezaron a desarrollar, se empezaron a pensar hacia mediados de los 90 y alguien pronto que tenga mucho más tiempo en la empresa pues me pudiera corregir al final de la presentación, pero creo que se empezaron a cranear los primeros proyectos con pipejacking a finales de los 90 o a mediados de los 90 y se empezaron a ejecutar ya pues en este siglo. Por ejemplo, aquí tenemos de parte de los interceptores del río Bogotá, que pues algunos proyectos fueron iniciando en 2000, 2001, otros mucho más tarde, y en esos casos pues teníamos, por ejemplo, la instalación de interceptor Torca Salitre del 2001 al 2002, que se utilizó pipejacking, y que por ejemplo fue parte de este proyecto del ingeniero Álvaro Cortés. ¿Sí? Del cual pues tuvimos mucha retroalimentación para el desarrollo de estas normas NS 174 y 172. También el interceptor Tujuelo Bajo, o creo que fue este Tujuelo Bajo el que participó el ingeniero, en donde se utilizó también pipejacking. Después pues hubo otros proyectos de pronto un poco más pequeños en épocas más recientes, como parte de los trabajos para el canal Arzobispo, a cruces, en donde pipejacking ahora se utiliza muchísimo, cruces, por ejemplo, de la avenida Ciudad de Cali con la calle 10, que tuvimos la oportunidad de visitar con el ingeniero Álvaro Cortés, colectores en el área de Fontibón, colector Las Flores, en el barrio Las Flores, perdón, en Versalles, en Villa Carmenza, Boston Oriente, avenida Centenario, también la avenida, el cruce de la avenida 1 de Mayo en el 2012 pues, se utilizó pipejacking. Y bueno, tenemos un sinnúmero de ejemplos que no me cabría la diapositiva para colocarlos, pero podemos hablar de más o menos los últimos, ¿no? Por ejemplo, el interceptor Zona Franca o la solución con microtunelación que se está planteando para la manija de TikTok Casablanca. Entonces, son tecnologías que han tenido mucho desarrollo, pero desafortunadamente la empresa no tenía una norma que fijara los parámetros mínimos para el desarrollo de estas actividades de instalación de tubería. Entonces, viendo esa necesidad, más o menos hacia finales del 2017, la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente solicita que se realicen ajustes a las normas técnicas para permitir el uso de tecnologías instantáneas que ya han sido, mejor dicho, para permitir el uso de las tecnologías instantáneas, porque ya se habían utilizado, pero eso es lo que decía la carta, pero realmente para adecuar los requisitos mínimos para el uso de las tecnologías instantáneas en la empresa. Entre esas tecnologías que se indicaban en esa solicitud de la gerencia, pues estaban las tuberías en concreto para pipejacking o tipo jacking pipe. ¿Sí? Y eso conlleva pues el desarrollo de las normas de diseño y construcción para pipejacking y microtunelación. Entonces, una vez conocida esa solicitud, a inicios del 2018 se hizo una revisión de la literatura técnica al respecto y varias consultas, pero primero pues se hizo una gran revisión de la literatura, se recabaron pues todos los estándares y los documentos técnicos relacionados, por ejemplo los documentos de la DWA con respecto a pipejacking, la ATV 125A y la DWA 125E, la DWA 161, también el Concrete Pipe Association o el American Concrete Pipe Association tiene unas guías de diseño para tuberías de jacking pipe. El ASI con el estándar ASI 36 es, digamos, el estándar ideal para la instalación de tuberías de tipo jacking pipe. También la Asociación Japonesa de Alcantarillado pues tiene sus guías de pipejacking, y el mismo Pipejacking Association también tiene unos buenos documentos. También la Asociación Internacional de Tunelación. Todos esos documentos se utilizaron y como ustedes ven ahí están inclusive marcados en lo que se pudo recopilar de información que fuera
muy buena, que fuera creíble, que fuera comprobable para colocarla en las normas de diseño y construcción. También la norma de tubería de pipe jacking del British Standard Institute, que también pues se utilizó pues posteriormente también para la adecuación de la norma NP 027, que es tuberías para alcantarillado, para incluir el material dentro del listado de tuberías aceptadas para la empresa. Se hizo otra revisión de literatura de estándares ya específicos para empresas de servicios públicos. Y se hizo la revisión de las especificaciones del Departamento de Obras Públicas de Baltimore, de las guías de diseño de la Comisión Suburbana de Alcantarillado de Washington, que incluye estándares específicos para el tema de hincado de tubería, ¿sí? En la sección 02445 está específicamente relacionada en WSSC o WSC para pipe jacking, y los estándares específicos para microtubulación, que es el 02441 de WSSC, que pues se utilizó y se recabó información lo más importante para el desarrollo de nuestras normas. Y obviamente pues están relacionadas también los documentos o las referencias técnicas de la norma. Ya en nuestro entorno, dentro de nuestro conocimiento interno de la empresa y a nivel nacional, pues se hizo una revisión de la literatura más idónea. El manual más idóneo en el tema de tunelación es el manual para diseño de construcción de túneles de carretera, ¿no? Que es el único pues manual que tiene Colombia al respecto, que es el del INVIAS. Y si no, obviamente pues no es aplicable tal cual el manual al tema de redes de acueducto de alcantarillado, pero hay información técnica de diseño de túneles que sí se puede utilizar, y auscultamiento de túneles, ¿no? De pronto de la revisión de las deformaciones o de la selección de los equipos de monitoreo geotécnico. Eso se pudo utilizar para nuestras normas. También se utilizaron parte de los diseños de TITOP Casablanca, se estudiaron esos diseños para analizar qué pudiera incorporarse en la norma. Los reportes de instrumentación geotécnica, pues muy facilitados por el ingeniero Álvaro Cortés, para incluir información relevante de instrumentación geotécnica para túneles. Y parte de los diseños del tubuelo bajo que pues nos los pudo compartir el ingeniero Álvaro Cortés, con lo cual pues se pudo nutrir más la información de diseño estructural que requiere la NS 174. Además pues se hicieron consultas, ¿no? Se hicieron consultas con los instaladores de la tecnología y se adoptaron criterios y condiciones locales de proyectos pues que ya se han realizado en Colombia. Aquí tenemos, por ejemplo, los problemas de los suelos friables en proyectos acá en Bogotá, sobre todo pues en la zona sur, en la zona de Bosa Kennedy, en donde los suelos tienden a ser un poco más arenosos, de tener esa arenisca, de pronto porque aflora la arenisca, y esos problemas o esos suelos de arenisca pues generan graves problemas en los túneles, porque pues si se está haciendo una tunelación con frente abierto, posiblemente se nos va a colapsar, se nos va a poder producir un asentamiento tal cual como se observa en estos proyectos acá en Bogotá. Entonces, en conversaciones con los contratistas, pues nos opinaron, nos dijeron, no, hay que hacer claridad con la selección de los equipos en tales y tales condiciones geológicas y geotécnicas. También, pues, la especificación del diámetro de la tubería, eso ya más en relación con los proveedores de las máquinas tuneladoras y con los contratistas igualmente, porque no es decir, yo quiero instalar un tubo de 1,5 metros porque es mi capricho y miren a ver cómo lo instalan. No, hay que hacer una revisión de cuáles son los equipos que están disponibles en Bogotá o en el territorio colombiano, y si hay necesidad de pronto de mandar a hacer el equipo, pues a tener en cuenta esas consecuencias en el presupuesto, o de pronto pues si hay que mandarlo a importar desde Francia, desde Estados Unidos el equipo para que haga la perforación, pues tener en cuenta esas cosas en el presupuesto. Además que pues el diámetro de la máquina tuneladora no se selecciona solamente con los resultados de la modelación hidráulica, ¿no? Ese diámetro de la tuneladora también depende del tipo de suelo. Obviamente una máquina tuneladora pequeña pues tiene unos motores pequeños que hacen que gire el disco de corte de manera muy lenta y que no tenga fuerza. El motor es pequeño y de pronto no puede cortar el suelo, y el suelo es muy difícil.
Cuando el suelo es muy difícil, pues hay que optar por de pronto una máquina tuneladora que tenga un motor mucho más grande y una rueda de corte mucho más amplia que permita el paso de la máquina. Entonces, realmente no solamente es los aspectos hidráulicos, sino también el tema de disposición de equipos y el tema del tipo de suelos. Entonces, esas cosas se incluyeron dentro de la norma y es hoy en día, espero, requisito en muchos proyectos. También la determinación del alineamiento final, ¿no? Es posible que el contratista tenga una versión final sobre cuál debería ser el alineamiento final y la ubicación de los pozos finales. Posiblemente el diseño de ingeniería de detalle se pueden indicar dónde sería la posición de algunos pozos inamovibles, pero el contratista pudiera de pronto colocar un pozo intermedio o construir unos pozos de apoyo que pueden ser, digamos, parte de los gastos que debería incluir el contratista dentro de su propia oferta. También se indicaron algunas tolerancias con respecto al espacio anular permisible o al espacio de pronto necesario de cobertura entre el túnel y la rasante. Se adaptaron algunos criterios nacionales con la experiencia nacional. Y el diseño de los pozos también se dejó a cargo del diseñador con opción de modificación por el constructor. El diseñador pues puede decir que de pronto el pozo se va a hacer con caissons y pues el constructor pues al mismo costo de realizar un caisson puede optar por realizar otro tipo de pozo. Pero pues eso también, digamos, es parte de tratar de darle flexibilidad al contratista, que es el que realmente va a hacer la instalación en estos suelos complicados, que es el que sabe y conoce las máquinas, digamos, darle la última palabra con respecto a modificaciones controladas de los diseños. Se hicieron algunas visitas de campo a algunos proyectos, en este caso, este proyecto del cruce de hincado de tubería de 2 metros en la avenida Ciudad de Cali con calle 10, que pues obviamente ya está terminado, como lo ven ahí en la fotografía, pero se pudo observar pues las dimensiones del proyecto, de pronto la profundidad de cobertura de la tubería. De hecho pues una tubería que dejaron, el contratista dejó abandonada ahí al lado de la vía, todavía queda como monumento. Quien pase por ahí por la avenida Ciudad de Cali con calle 10 puede observar esa tubería ahí, y la gente caminando al lado de la tubería. Eso quedó como monumento y obviamente quedó como también sitio de graffiti y de muchas otras cosas más. Pero pues es importante haber visitado algunos proyectos para poder recabar información directamente de quienes participaron en esos proyectos, como el caso del ingeniero Álvaro Cortés. Entonces, una vez recopilada toda la información internacional, nacional y especialmente por quienes hayan instalado y hayan sufrido los problemas de instalación, se empezó a desarrollar la norma técnica, la NS 174 y NS 175, que tuvieron unas etapas de discusión de las normas. De la NS 174, que es la norma de diseño, tuvo su periodo de discusión entre octubre 29 y noviembre 7 del 2018, y la NS 175, que es los criterios de construcción, tuvo su periodo de discusión entre noviembre 23 y diciembre 8 del 2018. Esto no quiere decir que la Dirección de Ingeniería Especializada no reciba más comentarios con respecto a las normas que ya están publicadas. Obviamente, esta primera versión de las normas de pipejacking le dieron o le permitieron surgir por primera vez a la norma, pero se espera que con el paso del tiempo se vayan calibrando algunos requisitos para adaptar la norma aún más a lo que a la forma de construir los túneles por medio de pipejacking y microtunelación en nuestro sector. Esa norma se envió a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, de Servicio al Cliente, del Sistema Maestro de la Gerencia Ambiental. También se envió a las direcciones Red Troncal, Red Matriz Acueducto y Abastecimiento. Se envió a las asociaciones de tecnología sin zanja, y por medio de esas asociaciones se hizo su distribución de esta norma a los afiliados. Se le envió directamente a algunas empresas y entidades que habían manifestado la disponibilidad en apoyar este desarrollo de normas en pipejacking.
En este caso, pues se le envió a Soletanch Pachí Simas, a Titán, a Ingeniería de Contratos y a algunos consultores y diseñadores puntuales, nombre propio, que se le envió a algunos ingenieros expertos en el tema. Después del proceso de discusión se recibieron comentarios de la dirección red troncal, dirección red matriz, de la dirección de planeamiento y control de inversiones, de la dirección de ingeniería especializada, muchos ingenieros, ya les contaba el ingeniero Álvaro Cortés, de la empresa Soletanch Pachí Simas, de la empresa de ingeniería en contratos y de algunos diseñadores independientes colombianos. Entre lo rescatable, pues, obviamente muchos comentarios, ustedes ven aquí las hojas de los comentarios. Solamente para la norma de diseño se obtuvieron 70 comentarios individuales de modificación o que conllevaban alguna modificación a la norma. Entonces es una norma o es un par de normas bastante revisadas que tienen, digamos, posiblemente un aseguramiento de la calidad bastante grande y que son confiables. Esperaría yo que en los proyectos pues puedan llegar a ser muy útiles para la empresa. Entre también lo rescatable pues, está el comentario del ingeniero Raimundo González de Soletanch Pachí México, que pues digamos esta norma Soletanch Pachí la distribuyó para México, a Chile y la envió a todos los profesionales latinoamericanos. Y pues el comentario del ingeniero Raimundo pues fue muy interesante, dice pues, de pronto un término un poco mexicano, pero lo creo muy completo. El documento lo leyó, lo vio muy completo, todos los requisitos de diseño y de construcción. Miremos ahora aquí el contenido de las normas y analicemos el contenido de la norma NS 174. La norma NS 174 habla sobre los requisitos de diseño para pipejacking. De los numerales más importantes tenemos el alcance de la norma, documentos relacionados, terminología y los numerales relacionados con requisitos. Entre esos están las generalidades, planeación del diseño, estudios y actividades previas, requerimientos de diseño, consideraciones de diseño estructural y requisitos para memorias de cálculo. Miremos algunas de estas cosas. El alcance de la norma de diseño, esta norma fue desarrollada en el 2018. El alcance, pues, y parte del inicio de la norma lo dice claramente, establece los criterios mínimos. No es que así de tal cual como está en la norma tiene que hacerse y no se puede salir de la norma, sino es los requisitos mínimos que deben cumplir para hacer un diseño de pipejacking. Entonces, entre el alcance de la norma de diseño es establecer los parámetros y los criterios de diseño de redes de acueducto y de alcantarillado. Entonces, es bueno tener esto en cuenta. Tanto la norma NS 174 y la NS 175 son aplicables para acueducto y para alcantarillado. Instalados con la tecnología sin zanja mediante la técnica de encabado de tubería y microtunelación. Algunos de los términos que se incluyeron, o de la terminología que se incluyó en la NS 174 son los que se muestran aquí en el lado derecho. Por ejemplo, cabeza de corte. Muchas cosas se repite dentro de la norma cabeza de corte y pues como apoyo para, digamos, como diccionario para entender lo que se explica en la norma, pues están estas definiciones, ¿no? En inglés como a cutting head, si acaso de pronto se está consultando otro documento que esté en inglés y poder hacer la comparación de lo que se dice en el mismo documento inglés con lo que está en la norma. Es el primer cuerpo de la tuneladora donde se encuentra el cono de trituración de los suelos o de las rocas y los sensores de presión. Y bueno, ahí continúa la definición. EPBM, por ejemplo, ¿qué es EPBM? Es acrónimo de Earth Pressure Balance Machine. Es una máquina de balance de presión de suelos, ya sea como sea, por medio de lodos o por medio de un tornillo y unos diafragmas, pero es EPBM. Espacio anular. Espacio anular es el espacio entre la superficie interna del suelo y la superficie exterior de la tubería instalada con tunelación o con microtunelación. Y, por ejemplo, Mixed Phase es la interfase entre la zona de excavación del túnel que está dentro de dos unidades geológicas ingenieriles significativamente contrastantes. Es decir, cuando la tuneladora va haciendo la perforación y en la parte de arriba de pronto tiene un lecho arenoso y en la parte de abajo tiene
de pronto una estratigrafía de pronto de una arcilla. Entonces la máquina obviamente puede que cabecee, puede que la máquina tienda a salir, a irse por el estrato más fácil de cortar. ¿Sí? De pronto puede inclusive bajar o puede subir dependiendo de esas condiciones porque las densidades son distintas. Y eso pues tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo y tiene que analizarlo el diseñador, ¿no? Tratar de que la alineación en perfil de la tunelación no vaya por una interfase geológica, una estratigrafía, una fase entre distintos estratos de suelos. Desde el punto de vista de generalidades, en la NS 174 se resalta lo siguiente. El uso de la información provista en la norma técnica no libera al consultor o al contratista de sus propias responsabilidades y de sus propios actos o de la correcta práctica de la ingeniería. ¿Sí? Que queda muy claro en los primeros párrafos de la norma. Es decir, no vayamos o no pretendamos que los contratistas vayan a coger la norma NS 174 como escudo de batalla para defender todas las malas acciones que tomaron y decir, pero es que eso, así lo decía la norma, yo hice lo que decía la norma y eso fue lo que salió. No, aquí somos profesionales y se debe mantener la correcta práctica de la ingeniería y eso, lo que está incluido en la norma, no libera al consultor al contratista de sus responsabilidades. Los requisitos de la norma no son aplicables a otros métodos similares. Ya los hablábamos al principio de la presentación. Por ejemplo, no es aplicable los requisitos incluidos en la NS 134 a perforación con tornillo sin fin convencional o auger boring. Tampoco es aplicable a perforación con tornillo sin fin guiado. ¿Sí? A guided auger boring no es aplicable. Esa norma y esos requisitos no son aplicables y a otras no mencionadas en la norma. Obviamente microtunelación sí es aplicable porque está dentro del título de la norma. Objetivos de diseño del túnel también se incluyen dentro de las generalidades de la NS 174. Los objetivos para el diseñador son asegurar el trazado económico y seguro de lo que se necesita, proveer estabilidad al túnel y a los accesos, proveer protección a estructuras adyacentes. No solamente es construir el túnel nuestro a la brava y construir el alcantarillado o la red matriz a la brava y descuidar de pronto de que pasamos al lado de una iglesia muy antigua. No, hay que proveer protección a las estructuras adyacentes. Y, por supuesto, obviamente a las tuberías de alcantarillado adyacentes nuestras. Proveer desempeño al túnel en su ciclo de vida útil. Es decir, que el túnel sirva para lo que debe ser. Que haga pues un diseño hidráulico adecuado para que cumpla en su ciclo de vida útil. Que utilice materiales que vayan a cumplir en ese ciclo de vida útil de 50 años, por lo menos. Prevenir inconvenientes y atrasos en la ejecución, es decir, para eso son los diseños, para que las cosas estén bien planeadas y que en la ejecución no tengamos, digamos, algunos inconvenientes o atrasos. Eso está dentro de los objetivos del diseño del túnel. Entonces, miremos, en la parte de la planeación del diseño, hay 8 numerales que explican cosas como, por ejemplo, cumplimiento de especificaciones técnicas, resoluciones, normas nacionales o internacionales y estándares nacionales o internacionales. Y aquí está claramente indicado que el consultor debe indagar en estándares internacionales. Eso le dice la norma. Todas las cosas que no se indiquen en la NS 174 el consultor debe consultar o debe indagar en estándares internacionales, en normas internacionales. 4.2.2 determinación del trazado del diámetro del túnel, eso está dentro de la planeación del diseño, revisión de alternativas económicas seguras y óptimas, es decir, cambiar de pronto los diámetros, cambiar el tipo de máquina, de pronto cambiar la alineación, de pronto definir distintos tipos de pozos, definir esas alternativas durante la etapa de diseño. Realizar una campaña geológica geotécnica, ¿sí? Completa, y esto va muy de la mano con las modificaciones que se están realizando en la Dirección de Ingeniería Especializada a la NS 010, que incluye o iría a incluir algunos requisitos especiales para las campañas geológicas geotécnicas y para los estudios de suelos para tecnología PINSAN. Cálculo de asentamientos e instrumentación geotécnica, determinación de las condiciones de carga,
características mecánicas, geométricas y químicas de la tubería, y análisis de constructibilidad. Prácticamente esto es una hoja de ruta para cómo realizar el diseño con una instalación de pipejacking o microtunelación. Prácticamente son los pasos. Y eso se plantea o se plasma en la norma, al inicio de la norma, con un diagrama de flujo que se puede utilizar para realizar esas etapas de diseño, ¿sí? Y que tiene distintos ciclos dependiendo de qué no cumple y qué sí cumple. Con respecto a estudios y actividades previas, el consultor debería obtener información de catastro y loteo. Obviamente, si se requiere comprar un lote para hacer la instalación, bueno, eso es parte de las actividades que se deben realizar en el diseño. Levantamiento, bueno, inclusive antes del diseño, ¿no? Levantamiento de redes aéreas. Ahí alguno dirá, pero ¿cómo así? Es que estamos instalando tuberías. ¿Para qué nosotros necesitamos saber el cableado aéreo, las líneas de alta tensión? Se requieren, porque al principio habíamos hablado de pronto de algunas grúas que tienen que levantar esas tuberías, digamos, a gran altura, y que son unas grúas que tienen unas grandes dimensiones, y por supuesto necesitamos saber en dónde vamos a colocar el pozo, si de pronto hay una línea de alta tensión que pudiera obstaculizar el movimiento de la grúa para el izado de las tuberías. Levantamiento topográfico, como cualquier instalación de cualquier tubería. Notificación a la comunidad afectada, pues digamos, la construcción de estas tuberías con tecnología sin zanja, pues no afectan tanto a la comunidad, pero en el sitio en donde se está haciendo el pozo y donde se está haciendo el hincado, ahí va a haber una gran afectación. Entonces hay que notificar a la comunidad afectada y establecer los programas digamos, de atención a la comunidad. Intervención de zonas verdes y poda de árboles, que eso es parte de cualquier proyecto prácticamente. Realizar una campaña geológica, geotécnica y estudio de suelos, y dentro de esa campaña geológica y estudio de suelos debe determinarse, entre algunas cosas, dónde hay condiciones de suelo blando, ¿sí? Que son complicados, ¿sí? Digamos que aquí estamos colocando las cosas complicadas con el tema de tecnología sin zanja. ¿Dónde están los suelos blandos? Que son los complicados, y los suelos arenosos. Condiciones rocosas. Si hay lechos rocosos, identifíquelos claramente, identifíquele algunas características a esas rocas. Condiciones de suelo mixtas, que la alineación de pronto vaya en esas condiciones mixtas, phase. Gravas, donde hay gravas, donde hay cantos, donde hay bolos y donde hay bloques. Identificarlos donde hay. Es de pronto muy complicado encontrar los bolos, pero si toca, toca. ¿Sí? Porque esta es una instalación que, si se hace con microtunelación, luego tenemos que pagar por un pozo de rescate. Identificar claramente los niveles freáticos, y sobre todo en condiciones de suelo blando, en condiciones de suelo mixtas y en condiciones de suelo arenoso. Obviamente, en todos los casos debe requerirse el nivel freático, pero es especialmente preocupante en suelos blandos y en suelos arenosos. Existencia de suelos friables, suelos arenosos desmoronables. Estructuras u objetos enterrados. De pronto habrá que consultar algunos archivos históricos, porque de pronto haya por ahí una zapata o unos pilotes enterrados que de pronto, después de la demolición de cierta estructura, quedaron ahí, y si no se tienen en cuenta, pues es grave para la tuneladora, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos objetos enterrados y hacer un análisis histórico de la zona para saber si de pronto hay un pilote enterrado. Se debe determinar parámetros preliminares para suelos no cohesivos y cohesivos. Parámetros preliminares. Es una aproximación a cómo serían los suelos por medio de una parametrización, por ejemplo, en base al número de golpes del SPT, y determinar cuáles serían los parámetros de pronto de permeabilidad del suelo según los golpes del SPT, y de esa manera avanzar en el diseño teniendo unas ideas de cómo se comportaría el suelo en el momento de la instalación del túnel. Debe realizarse, después de eso, un análisis geológico y geotécnico de referencia para tunelación. Es decir, es prácticamente darle la hoja de ruta al constructor y decirle: mire, los parámetros mínimos que se encontraría usted en el suelo son estos, ¿sí? Y esos parámetros mínimos de referencia deben ser preparados por un profesional con estudios universitarios y experiencia geotécnica aplicada a túneles. No es
un geotecnista cualquiera, un geotecnista que de pronto sepa mucho de cimentación de viviendas, de edificaciones, pero que no tenga experiencia en túneles. Tiene que tener experiencia geotécnica aplicada a túneles. Debe ser una extensión y una adición al estudio de suelos, pero no reemplaza el estudio de suelos. Debe indicar el tipo de tunelación, cómo se va a hacer la tunelación, con qué equipos se recomienda hacer la tunelación. Debe indicar cuál es el diámetro adecuado del túnel para liberar posibilidades de pronto de bloques, de bolos, de rocas. Debe indicar cuáles son los materiales de la tubería y cuáles son los equipos, los parámetros para los equipos. Este estudio geológico y geotécnico de referencia debe proveer las descripciones mesurables o cuantificables de las condiciones geológicas y geotécnicas anticipadas, ¿sí? ¿Cuál es, por ejemplo, el ángulo de fricción interna del suelo? ¿Sí? ¿Cuál es de pronto la cohesividad del suelo? De pronto el límite líquido, el límite básico, todos los parámetros típicos que se deben utilizar para el suelo, pues deben estar, perdón, cuantificables. La estratigrafía debe estar bien dimensionada, debe estar claramente presentada en los planos. Seguido debe hacerse un análisis del comportamiento del suelo en el frente de excavación. El diseñador debe determinar el comportamiento del terreno y la estabilidad del frente de excavación para dos partes muy importantes o dos suelos muy complejos: arcillas plásticas y arenas limosas. Debe determinar el comportamiento de cómo se comportaría el suelo frente a esos dos tipos de suelos que son complicados en la tunelación. Y para el resto de los suelos, incluido también arcillas y arenas plásticas y limosas, debe definir el tipo de suelo según la clasificación del suelo, según la clasificación de tunelación, ¿sí? Que es el Tunnelman Ground Classification System, que se utiliza a nivel mundial, que se utiliza sobre todo en Estados Unidos, y que define el suelo según las características que esperaría ver el contratista que va a desarrollar la tunelación. Va a haber de pronto un suelo firme o un suelo que de pronto deleznable, de pronto que de pronto vaya a moverse, o va a ser un suelo que se va a poder comprimir, un suelo de pronto plástico, o va a ser un suelo de pronto friable, que prácticamente fluya, o va a ser un suelo rocoso. Y en el caso de tener un suelo rocoso, pues se debe hacer el análisis del RQD, ¿sí? Para determinar cómo es esas rocas que se van a encontrar y cuál es la cantidad de rocas que se van a encontrar y las características específicas de las rocas. Y por último, el diseñador debe hacer una estimación de la subsidencia local y asentamientos en lugares donde se encuentren arcillas blandas o arenas sueltas y sobre todo también donde se encuentre limo bajo nivel freático. Debe realizarse ese análisis de la estimación de la subsidencia local. O sea, no vamos a hacer el túnel por hacerlo en cualquier tipo de suelo, no. Si tenemos suelos complicados como estos acá, el diseñador debe hacer esa estimación de la subsidencia y debe determinar cuál va a ser la subsidencia y determinar cuáles son los posibles elementos para mitigar esas subsidencias. Debe hacerse siempre que los pozos tengan profundidades mayores a 8 metros. Y se plantean dentro de la norma NS 174 algunas fórmulas para calcular el volumen de subsidencia. En este caso tenemos, por ejemplo, el cambio de volumen del suelo determinado por el volumen de subsidencia y el volumen, digamos, el actual. Y el volumen de subsidencia se calcula, ¿sí? Por medio de esta fórmula, que incluye parámetros como el módulo de elasticidad del suelo, como la resistencia a compresión inconfinada de las arcillas y unos valores de seguridad, ¿no? Unos Ns de seguridad. Y eso se iguala al volumen perdido, ¿sí? Del suelo, que generalmente se pierde cuando hay subsidencia, se pierde dentro del túnel o por algún lado se pierde de un 1 a un 5% de volumen. Y ese parámetro del 1 al 5% puede recalibrarse, eso lo dice la norma, debe recalibrarse dependiendo a otras experiencias de subsidencias cercanas. Y eso nos indicaría el cambio de volumen. Ese volumen se puede interpretar como el área bajo la curva de la campana de Gauss y puede definirse la profundidad del punto máximo de subsidencia en el centro de donde ocurra. Entonces, la información está ahí. Los consultores no pueden decir que no sabían cómo hacerlo, o que bueno, los consultores debían saberlo, ¿no?
pero no pueden decir que no sabían que tenían que hacerlo, ¿no? En el caso de tener suelos que no sean arcillosos y que no se pueda utilizar este índice de compresibilidad inconfinada del suelo, pues se puede utilizar suposiciones del ancho de esa subsidencia realizados por Peck en 1969 y que están incluidos esas gráficas de Peck en la norma. Requerimientos de diseño, ¿no? También se requieren otras cosas adicionales. Criterios para definir el trazado del diámetro del túnel. Con respecto al diámetro, debe ser el diámetro mayor según los requerimientos hidráulicos o la máquina tuneladora o la pendiente de la tubería, considerando los efectos de pronto de posibles desviaciones. Entonces, para compensar esas desviaciones, de pronto optar por un diámetro un poco más grande. Requerimientos de profundidad mínima del túnel. También hay requerimientos de distancia horizontal mínima entre pozos de acceso. También hay requerimientos o criterios para selección y localización de instrumentación geotécnica, y en la norma N174 se incluye este cuadro que está truncado acá, pero se incluye, por ejemplo, la lista de elementos a monitorear, por ejemplo, en este caso pozos de trabajo, puede ser el pozo de entrada, pozo de salida o pozos de rescate, cuál es el tipo de amenaza, ¿sí? Asentamientos o subsidencias locales, cuál es la instrumentación geotécnica que se debería utilizar para monitorear esa amenaza, pueden ser hitos, clavos, prismas, reflectores, bueno, y hay otros ahí más abajo. ¿Y dónde se debería hacer ese monitoreo? En la etapa de construcción, en la etapa de operación, ¿sí? Y la frecuencia de medición. Tiempo cero, y estos asteriscos están especificados en la norma, que es el tiempo cero, y cada día, durante la etapa de construcción. Y durante la etapa de operación, de pronto recomendado en la S174 hacer un monitoreo ya en la operación de la red, una vez construida, hacer el monitoreo de esa instrumentación cada 30 días. Se incluyen las gráficas de localización de instrumentación de geotécnica específica para túnel. Nosotros pues en la empresa tenemos una norma para instrumentación geotécnica, pero no está diseñada esa norma para túneles. Esa norma está diseñada para cualquier tipo de instrumentación geotécnica, sea un embalse o sea un talud. En este caso, pues hay una parte grande en la NS 174 en donde se especifica en dónde deben ir los elementos de instrumentación geotécnica, dónde deben ubicarse, cuáles son las distancias de los extensómetros y hasta qué punto deben llegar los extensómetros a la clave del túnel. Bueno, hay muchas otras cosas, con temas, por ejemplo, como prismas para edificios que necesitamos monitorear, fisurómetros o regletas de nivelación, muchas cosas que están dentro de la norma y que pueden ser aplicables en los proyectos. Dentro de las consideraciones del diseño estructural, se exige que el diseñador evalúe cargas externas verticales y horizontales de manera obligatoria. ¿Sí? Se hace referencia a la presión vertical del suelo, a la presión lateral del suelo, la presión del nivel freático, a la estimación de la carga muerta, la carga viva, la reacción de la subrasante y las sobrepresiones adicionales. Adicionalmente hay otras cargas externas axiales que debe evaluar el diseñador estructural. Por ejemplo, la carga inducida por el gateado o por el hincado de las tuberías, ¿no? Eso debe evaluarlo el diseñador. Y se coloca en la NS 174 un resumen de la distribución o el diagrama pues, de cuerpo libre para la tubería, y se hace referencia a dónde están ubicadas estas que acabo de nombrar en el lado izquierdo. Se incluye información en la norma de cómo realizar el cálculo de, por ejemplo, la carga muerta, ¿sí? Y para eso se utilizó la teoría del arcosilo de Terzaghi para definir la carga del prisma de suelo sobre la tubería. Terzaghi, más o menos en 1950-1940, desarrolló la teoría que define cuál sería la presión sobre un túnel, la teoría matemática de cómo definir la presión sobre un túnel, definiendo algunos criterios o utilizando algunos criterios geotécnicos y algunos anchos, ¿no? Aquí esto es importante, el ancho del arcosilo de Terzaghi, pues prácticamente esta ilustración lo muestra muy completo, parece un silo, y ese silo de tierra es como si cayera
dentro de este túnel y comprimiera ese túnel. Entonces, él define el arcosilo de Terzaghi, o la teoría del arcosilo de Terzaghi define la presión, y esa presión es muy similar a cualquier presión hidrostática o presión de suelos, ¿no? Que es un gamma por una altura. Y en este caso lo que hace Terzaghi es colocarle un valor K, que es el factor de reducción de esfuerzos por el efecto silo de Terzaghi. Es decir, no es un rectángulo completo el que cae sobre la tubería, ¿sí? Que sería gamma sobre H, sino realmente pues tiene una curvatura que va guiando hacia la tubería, y eso es lo que hace este factor K. Ese factor K se determina utilizando criterios que se obtienen solamente con el estudio de suelos, como por ejemplo el ángulo de fricción interna del suelo, ¿sí? Entonces, en el caso de tener un suelo arenoso, se puede identificar claramente con esta teoría del arcosilo de Terzaghi. Y para definir el ancho del silo, se han utilizado o se incluyen dentro de la norma la posibilidad de utilizar tres fórmulas. La fórmula de Inglaterra, o la que utilizan en Inglaterra, la fórmula alemana, que es esta que está acá. Vamos a sacar la pluma un poquitico. Acá está. La fórmula inglesa para determinar el ancho del silo de Terzaghi, la fórmula alemana y la fórmula europea. Ustedes dirán, pero alemana y europea. Pues sí, los alemanes pues sacaron su fórmula distinta, y esta es la que está dentro de las normas europeas, y esta es la que contemplan los alemanes, y esta es la que contemplan los ingleses. Entonces, se le da tres opciones al diseñador para que defina cuál va a ser el ancho que va a utilizar. En mi práctica, en mi experiencia como docente de la Universidad Javeriana, del cual dictó estos temas de diseño de túneles, pues escogemos el mayor ancho, ¿cierto? De estas tres fórmulas, el que dé mayor. Bueno, presentación de memorias de cálculo sería lo último de la norma de diseño, los últimos contenidos. Debe indicar cuál es la normatividad aplicable para el túnel, el plano de localización preliminar, los resultados de los estudios de suelos, el informe de planeación y diseño de la instrumentación geotécnica, el estudio geológico y geotécnico de referencia para tunelación. Debe presentar memorias de cálculos también, los planos de diseño de ingeniería de detalle, las cantidades de obra, muy importante, y las especificaciones particulares, también muy importante. Ahora hablemos rápidamente de la NS 175. En general tiene estos componentes: alcance, documentos relacionados, terminología, requisitos. Entre los numerales de requisitos están generalidades, socialización, licencias y plan de manejo de tráfico, actividades preliminares de la tunelación, requisitos generales de obra, construcción de pozos y muros, ¿sí? Porque él debe construir el muro de reacción, equipos y materiales a utilizar, procedimiento de instalación por hincado y requisitos de aceptación final de la obra. Entonces, la NS 175 tiene un alcance muy similar: establecer los parámetros y criterios, pero en este caso de construcción de redes, de acueducto y de alcantarillado igualmente, con la técnica de hincado de tubería y microtunelación. En esta parte, de la NS 175, cuando fue desarrollada, pues se consultó información adicional, ¿sí? Libros especializados en túneles y tuneladoras y trabajos de tunelación en España, las normas específicas de pipejacking de la DWA, en este caso la 125E, los libros del doctor James Thompson, que pues el ingeniero James Thompson pues tuvo la oportunidad de visitar, según me cuenta Álvaro Cortés, tuvo la posibilidad de visitar Bogotá hacia finales de los 90, si no estoy mal, 98 seguramente. Visitó la empresa y fue consultor de las primeras instalaciones de pipejacking para la empresa, y pues es una eminencia desde el tema de pipejacking a nivel mundial. Y pues bueno, eso es una persona que tiene mucha edad ahora, ¿no? Más de 90 años seguramente, pero pues tiene altísimo conocimiento. Los libros fue consultado. También los libros del Dr. Stein en Alemania también fueron consultados, y mucha información de cómo se construyen los túneles y cómo se ponen en marcha las actividades de construcción de túneles fue incorporada. También se consultó con expertos de Herrenknecht, que es una de las casas fabricantes de tuneladoras más reconocidas a nivel mundial, y con los contratistas
del sector colombiano, pues que tuvieron mucho apoyo o reciben mucho apoyo de ellos para el desarrollo de estas normas. Con respecto a las generalidades de la NS 175, igualmente, la norma no libera al constructor o al contratista de sus propias responsabilidades y de sus propios actos. Eso queda clarísimo, está como de primero en la norma. La falta de información en los documentos de diseño no le sugiere al contratista la suposición de dicha información. Si falta información en los documentos de diseño, pues debe realizarse nuevamente un diseño o debe el contratista solucionar el tema, pero no debe suponerlo, debe buscar la información, hacer sondeos, hacer lo que sea, si se lo pagan o si está incluido de alguna manera, o pues pedirle al diseñador que solucione el tema, pero no debe suponerse la información. Ahí es donde cometemos los grandes errores y donde tenemos los chicharrones luego de máquinas enterradas, de problemas de nivel freático, de túneles inundados. Bueno, se debe revisar toda la información de diseño, el contratista debe revisarla toda. Yo realmente, por experiencia, yo no me confío que un contratista vaya a revisar la información de diseño durante la etapa de presentación de las ofertas económicas. Ahí me atrevo a decir que muchos no revisan absolutamente nada, solamente quieren colocar un precio. Pero ya cuando lo están realizando, ahí sí, por favor, revisen toda la información de diseño antes de colocar una pala o empezar a romper la vía. Entregables. Antes de iniciar los trabajos de construcción, la localización final de los pozos, el plan de manejo de tráfico, plan de manejo y control de aguas, perdón, certificados de experiencia del personal, ¿sí? Que se pide un geotecnista, que se pide un geólogo, que el conductor de la tuneladora o el operario de la tuneladora es una persona que tiene que tener muchísima experiencia. Informe técnico del estado de la tuneladora. Otros entregables, el plan de manejo de tráfico, el plan de izaje de cargas, el plan de impacto social y urbano, etcétera, todo lo que se tiene que entregar generalmente antes de iniciar una obra. En actividades preliminares se debe determinar las redes existentes. Se debe incluir en los planos de obra construida o se debe hacer las modificaciones a los planos de obra construida a medida que se realiza la construcción. Se debe hacer limpieza e inspección de las redes existentes con CCTV en un radio de 20 metros desde el eje longitudinal al trazado. ¿Sí? Hacer CCTV antes de iniciar los trabajos de construcción. ¿Sí? Eso está incluido dentro de la norma de NS 175 para que luego no nos llevemos sorpresas de que por alguna razón la máquina tuneladora dañó las tuberías aledañas o que se permitió el escape de los fluidos de tunelación por medio de las tuberías de alcantarillado, ¿no? Entonces se deben identificar las tuberías que por su ubicación cercana al túnel o por su deterioro, que estén rotas, que estén quebradas, puedan permitir el ingreso de las lechadas provenientes de los trabajos de tunelación. Lechadas bentonísticas que pues a la CAR no le gustan, entonces hay que evitar que eso ocurra. De los requisitos generales de obra, vamos a pasar esto un poco más rápido, se debe realizar el manejo y control de aguas, se debe realizar la ventilación y el control de gases dentro del túnel en el caso de que se requiera el ingreso de personal, se debe tener iluminación adecuada en el caso de túneles con ingreso de personal, se deben hacer registros y reportes de actividades diarias y semanales, eso está incluido en la norma. Planos de obra construida deben mantenerse, los planos de obra construida a diario. Se debe hacer la notificación de hallazgos arqueológicos. El tema de seguridad industrial, pues se colocan las normas relacionadas con seguridad industrial para túneles y trabajos en alturas. Instalación de la instrumentación geotécnica, pues ahí se indica entre los requisitos generales que debe realizarse durante los trabajos de construcción del túnel o antes de los trabajos de construcción del túnel. Adicional, el contratista debe tener un geotecnista residente permanente de obra, ¿sí? Y debe garantizarse el acceso de los ciudadanos alrededor de la obra a las propiedades privadas. En la parte de construcción de pozos y muros, tenemos excavación, cómo se realiza o los requisitos para la excavación y la construcción de los pozos, los requisitos para la construcción de la losa de fondo del pozo, la construcción del muro de reacción, en el caso de requerirse de que de pronto si el pozo es suficientemente rígido, suficientemente resistente, pues puede utilizarse la misma pared del pozo,
pero en los casos que requieren una alta digamos, energía, un alto empuje, pues se requiere casi que siempre la construcción del muro de reacción. Y construcción del portal de entrada y sello, es decir, hacer la construcción o identificar cómo se haría el break-in y el break-out del túnel. Si para la construcción del túnel hay que reubicar redes, se debe cumplir con la norma NS 025, que es la norma de instalación a zanja abierta, de tuberías a zanja abierta, o las normas de tecnología sin zanja que apliquen. Con respecto a equipos y materiales para la instalación, se deben utilizar equipos para frente de perforación tipo TBM, tipo EPBM, tipo balance de presión de lodos o balance de presión por lodos, o puede ser escudo con frente abierto, ya sea rozadora o retroexcavadora, y debe hacerse este tipo de perforaciones según los diseños y según lo indicado por el informe geotécnico y geológico de referencia. Bueno, con respecto a los equipos, se debe demostrar que la fabricación de los equipos no excede 5 años, o si las máquinas tienen más de 5 años, se debe presentar un certificado de reacondicionamiento de las máquinas por el Original Equipment Manufacturer, o digamos, la casa matriz de la empresa que fabricó la máquina tuneladora. Se deben disponer de contenedores y oficinas para el control de perforación. Se debe disponer de un sistema de guiado de la perforación y se indican cuáles son. Se debe disponer, si es necesario, de estaciones de empuje principal, en este caso siempre se debe utilizar estaciones de empuje principal, y aquí más adelante están las estaciones de empuje intermedio. Se debe disponer de un sistema de lubricación y se indica cuáles son los requisitos para el sistema de lubricación y los fluidos de lubricación. Unidades de tratamiento de lodos y separación de lodos, y estaciones de empuje intermedio. Esto sí, lo que decía antes, si es necesario utilizar las estaciones de empuje intermedio. La 175 sobre la instalación de las tuberías, digamos que algunas de las cosas rescatables es que el contratista responsable de seleccionar la tuneladora, él debe determinar cuál es la tuneladora adecuada según sus métodos y su forma de construir túneles. El informe geotécnico de referencia indica, en base a lo encontrado, cómo fue hecho los diseños. Los diseños fueron hechos, por ejemplo, con una máquina tuneladora de balance de presión de lodos, y toda la información del informe geotécnico de referencia pues está hecho en base a esa máquina. El contratista responsable de o utilizar esa máquina, o si quiere utilizar otra, debe modificar los diseños y debe volver prácticamente a rediseñar todo a su propio costo. La remoción de las obstrucciones no representa remuneración adicional si las obstrucciones fueron encontradas, ¿no? Si se determinó que habían bloques, que habían bolos, y que había una posibilidad del 90%, de tal por ciento, de encontrar bolos, pues no representará una remuneración adicional. Si se identificaron zapatas o se identificaron pilotes de una obra que fue demolida, pues si se identificaron no hay remuneración adicional. Debe tener un ítem dentro de la lista de ítems del contrato. Hincar más de un tubo no es una determinación del contratista, ¿sí? En algunos contratistas, para pretender hacer las cosas más rápidas, en vez de hincar tubo por tubo, bajan 2 tubos al tiempo, construyen un pozo más grande y empujan 2 tubos al tiempo. Esa no es una determinación que, según la NS 175, pueda tomar el contratista por cuenta propia. Tiene que informar a la empresa y tomar una decisión en conjunto con la empresa, o más bien que la empresa le dé aval para poder realizar eso. Monitorear todas las estructuras que están a una distancia de 35 metros desde el eje propuesto, ¿sí? Todas. Tomar 3 mediciones de movimientos, esto pues antes de pasar por el punto, antes de que la tuneladora pase por el punto de medición o por el punto de interés, durante el paso por el punto de interés y después de pasar por el punto de interés. Se deben tomar esas mediciones de movimientos. E implementar un plan de monitoreo de movimientos AAA. ¿Y qué es esto? Un plan de monitoreo de movimientos por subsidencia o por movimientos del suelo cercano, que sea AAA, es decir, que sea alerta, acción y alarma.
¿Y a qué hacemos referencia con esto? Alerta sería tener una subsidencia o un hundimiento de 12 milímetros. ¿Sí? Cuando ocurra un hundimiento de 12 milímetros, se debe disponer de personal en cada uno de los dispositivos de medición. Es decir, el contratista debe mandar una persona a que se plante allá sobre el dispositivo de medición y monitorear el dispositivo de medición. ¿Sí? Se debe revisar las medidas de remediación, es decir, coger los manuales, coger todos los documentos, llamar a las personas que son parte de ese plan de movimientos o ese plan de, digamos, de mitigación del riesgo y ponerlos en preaviso. Oiga, tenemos un movimiento, un hundimiento que ya llegó a 12 milímetros, estar pilas. ¿Sí? Si el movimiento continúa, si la subsidencia continúa, se debe implementar un nivel de acción, que es tener una subsidencia o un hundimiento de 16 milímetros. Entonces, se deben continuar las labores de monitoreo constante sobre los equipos de medición y se deben implementar medidas de remediación. Es decir, si la máquina tuneladora puede inyectar de pronto algunos líquidos, algunos elementos químicos o digamos, elementos para permitir la estabilidad del suelo en el frente de perforación, pues que empiece a hacerlo, que se empiece a poner en práctica esas medidas de remediación. Sin embargo, si no se observan cambios, no se puede continuar. Es decir, si el suelo continúa hundiéndose, así estemos inyectando y todo, hasta ahí llegó la cosa. Y nivel de alarma es si se observa una subsidencia o un hundimiento de 20 milímetros o más. Si se observan 2 centímetros de hundimiento, se deben detener todos los trabajos de instalación. O sea, es decir, no se puede hincar más. Hasta ahí llegó. Y hay que realizar pues un trabajo adicional a los pensados en las medidas de remediación y planes de contingencia. El máximo desplazamiento vertical permitido en vías, según la NS 175, es 25 milímetros. Y el máximo desplazamiento en edificaciones está fijado por la NSR 10 y en la norma NS 175 está indicado cuál es el párrafo de la NSR 10 que indica cuál es el movimiento máximo, el desplazamiento máximo de las edificaciones. Requisitos de aceptación, por último, de la NS 175. Las tolerancias de la instalación según la norma DWA 125E, numeral 7.1. Y si se incumplen esas tolerancias aceptables y ya se instaló la tubería y y quedó de pronto la pendiente quedó mal, si no cumplen, hay que hacer una reevaluación hidráulica. Ya me conecté. Hay que hacer una remodelación hidráulica para comprobar que la instalación, tal cual como está, cumple con la hidráulica. Se debe hacer bioinspección del túnel y a todas las tuberías existentes en un radio de 20 metros para comprobar que no se le causó daño a las tuberías de la empresa o de otras empresas. Aquí es reparar todas las subsidencias locales y hundimientos. Se debe hacer la prueba de presión o estanqueidad en las tuberías en donde es posible y se debe entregar los planos de obra construidas según las normas de la empresa. Bueno, pues más o menos este es el resumen con respecto a las normas de diseño y a las normas de construcción para pipejacking y microtunelación, pero hago referencia acá en una sola diapositiva en cuáles serían las normas relacionadas de la empresa para estos dos temas. Está la NS 027, tuberías para alcantarillado, que incluye criterios y requisitos específicos para las tuberías de pipejacking y microtunelación para alcantarillado, y lo mismo en esto es NP. En la NP 032 se incluyen los requisitos para las tuberías para acueducto que sean instaladas con pipejacking. La nueva versión de la NS 010, que creo que todavía está en desarrollo, presentaría los requisitos para la elaboración y presentación de estudios geotécnicos, y la nueva versión presenta esos requisitos especiales para instalaciones con tecnología SINSAR. La NS 148 es la norma de instrumentación geotécnica y estructural para proyectos de acueducto de alcantarillado de manera general. Entonces, estas son normas relacionadas con el tema de pipejacking y en general con tecnología SINSAR. Y pues eso es todo. Les quiero agradecer por el tiempo, la exposición de ustedes. Agradezco cualquier pregunta que ustedes puedan formular y bueno, los esperaré en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Diego, muchas gracias por la presentación. Los invito a todos a que abramos nuestros micrófonos y le demos un gran aplauso al ingeniero Diego por su presentación. Ingeniero, muy amable, muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias, ingeniero. No sé, si no hay preguntas, lo único que me queda por decirles es que por favor me regalen unos 5 minuticos de su tiempo para diligenciar un cuestionario de apropiación del conocimiento que yo ya les he compartido por medio del chat de esta reunión. Voy a volverles a compartir el vínculo. Son 5 preguntas de lo más fácil del mundo con respecto a esta presentación y que es parte fundamental de nuestro proceso de socialización de las normas. Está dentro del proceso, entonces, pues, si no tenemos respuestas en la apropiación del conocimiento, nos fregamos y les pido, pues, una colaboración en ese sentido. Les agradezco. Discúlpeme, ingeniero, una pregunta. ¿Usted nos puede compartir la presentación o...? Claro que sí. Con mucho gusto a todos los participantes les voy a enviar la presentación. Muy amable, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, Laura, no sé si... Ingeniero Diego, Víctor Señor. Cárdenas, para hacerte una consulta con respecto a, digamos, a la normatividad. ¿Hablan algo sobre el tema de tipo de junta que se debe emplear o utilizar en la metodología de microtunneling? O sea, ¿cuál es la más recomendable? ¿Las juntas soldadas o la junta flexible? Sí, señor. Con respecto al material de la tubería y a los componentes de la tubería, debemos referirnos, dependiendo de si es acueducto de alcantarillado, a la NP 027 o a la NP 032. Ahí se especifica o más precisamente el tipo de junta y los criterios de los materiales para la junta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, señor. Parece que no hay más preguntas. De acuerdo. Bueno, me queda nomás agradecerle a todos por su tiempo y espero volverlos a ver el próximo año en una nueva socialización. Están todos cordialmente invitados el día de mañana a la última charla magistral que será realizada por el área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada y que esperamos poder presentar pues todo el trabajo realizado en los últimos años relacionado con normalización técnica. La presentación será realizada por nuestro director o nuestro jefe del área de normalización técnica, el ingeniero José Manuel de la Torre. Entonces quedan todos cordialmente invitados para mañana, creo que a las 9, ¿cierto, Laura? Sí, es a las 9 de la mañana. Bueno. Espero que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias, ingeniero Diego, muy amable, muy excelente la presentación. De igual forma, ingeniero, muy amable, gracias. Buen día. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.